Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta conferencia denominada Que no te la cuenten. ¿Sí? Tenemos como invitado especial al padre Javier Olivera Rabasi. Para quienes no lo conocen, es sacerdote, abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Filosofía por la Pontificia Università Lateranense en Roma, doctor en Historia, y actualmente se desempeña dictando materias y conferencias en el ámbito de la filosofía, de las lenguas clásicas y la historia. También publica artículos de la actualidad por la revista internacional Info Católica y es fundador del sitio web Que no te la cuenten. Les recomiendo mucho visitar la página para que, más allá de los temas que vaya a hablar el padre, ustedes puedan ampliar su conocimiento sobre lo que es la falsificación de la realidad, porque es una página web dedicada a la apologética histórica. Entonces esperamos que esta conferencia sea de mucho fruto para todos los presentes y agradecemos al padre su presencia en Bolivia, un sacrificio en su agenda apretada. Así que gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar haciendo una oración, nos ponemos de pie, vamos a invocar a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a, en primer lugar, agradecer a todos, buenas noches por haber venido, agradecer a los directivos de la Universidad Católica San Pablo. Es la segunda vez que puedo visitar aquí Cochabamba. Ya estuve el año pasado dando algunas conferencias aquí abajo en el auditorio. ¿Se escucha bien desde atrás, más o menos? ¿Sí? Si se pudiese subir un poco el volumen sería óptimo. Entonces decía que agradecer a las autoridades de la universidad, especialmente al padre Joseph, redentorista, que estuvo por aquí, decano de la Facultad de Teología, con quien me hice bastante amigo el año pasado. Estuve en el convento de los redentoristas. Y lo que voy a intentar hacer ahora, me han pedido algo medio difícil, honestamente, es intentar dar no dos conferencias, sino una sola conferencia, quizás que cortaremos con una pequeña pausa de unos 10 minutos, para que aquella gente que se durmió se pueda despertar, despabilar un poco y caminar, tomar un poco de agua, y después continuar con la segunda parte. ¿De qué va a tratar la conferencia? En general, si uno tuviera que ponerle un título, es la revolución cultural. La revolución cultural. ¿De qué voy a intentar hablar? Intentaré hacer una apretada síntesis de lo que ha sido la Revolución Protestante. En segundo lugar, lo que fue la Revolución Francesa. En tercer lugar, lo que fue la Revolución Comunista, el marxismo, concretamente en la práctica, para después pasar al ala del marxismo cultural actual, como hoy lo estamos viviendo en toda Latinoamérica y en Europa. Y dando un ejemplo concreto que no ha llegado tanto aquí a Bolivia, pero sí ya en otros países, como es la ideología de género. Eso es lo que voy a intentar hacer en una apretada síntesis. Bien, para eso entonces vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte es a partir de un pequeño librito. Repito, esto no es una conferencia magistral. Si algún día, el año pasado sí, fue acá en San Pablo, una conferencia concreta sobre el protestantismo, otro sobre la Revolución Francesa. Esto es una síntesis, digo por las dudas. Por si después hay preguntas, discúlpenme que no pueda expresarme y explayarme completamente en el tema. Es imposible en 15 minutos resumir lo que fue la Reforma Protestante. Bien, el año 2017 nos encontró los católicos, en general a toda la Iglesia, con un aniversario, puntualmente el 5º aniversario de lo que fue la ruptura, una ruptura muy pero muy dolorosa que hemos vivido entre los cristianos, que fue la ruptura de este monje alemán, agustino, Martín Lutero. Martín Lutero es alemán del siglo XVI, se forma en una familia católica, su padre era minero, él decide su vocación sacerdotal de un modo muy extraño, es decir, no
no fue un modo muy sencillo. Lo que voy a intentar hacer ahora, voy a intentar hablar sobre Lutero a partir de sus fuentes. Por eso ustedes tienen las obras originales de Lutero, las obras protestantes originales de Lutero, que están escritas tanto en alemán como en lengua latina. Y por lo tanto uno puede chequear después las cosas que vengo diciendo. Yo simplemente he hecho un trabajo de traducción en cuanto a este tema. Entonces, Martín Lutero, decíamos, nace en Alemania a fines del 1400, a fines del siglo XV, y él recibe una formación, cuando recibe su formación católica, una formación muy puritana, muy dura, muy rígida, podríamos hoy decir muy rigorista. ¿A qué me refiero con ese rigorismo? A que no era lo mismo ser católico en Alemania en el siglo XV que ser católico en Italia en el siglo XV. En Italia, si uno se pone a ver, por ejemplo, la historia del arte, en la misma Alemania del siglo XV, fines del siglo XV, y en Italia del siglo XV encontramos dos parámetros artísticos completamente distintos. Por ejemplo, en Italia tenemos a Michelangelo, a Rafael, a Leonardo, donde pintan al hombre como centro del universo, incluso con la alegría, el famoso dolce far niente, el dulce hacer nada, digamos, ¿no? Mientras que en Alemania o los Países Bajos fines del siglo XV, principios del XVI, nos encontramos con un arte bastante lúgubre, oscuro, difícil, bien fuerte en cuanto al llamado de la conversión. Por ejemplo, las pinturas del Bosco, por ejemplo, las pinturas de Bruegel. Nos encontramos con dos concepciones muy distintas de un mismo cristianismo, de un mismo catolicismo. En Alemania, en concreto, Martín Lutero decide su vocación sacerdotal después de un episodio confuso. En algunas fuentes luteranas se plantea que él decide la vocación a partir de un rayo. Estaba caminando en el medio de un bosque, en una tormenta, caen rayos y él hace un voto a Santa Inés, patrona de los mineros, y entonces dice, bueno, Santa Inés, si zafo de esta, me hago fraile, me hago monje, ¿no? Bien, entonces una de las fuentes luteranas dicen que Martín Lutero decidió la vida religiosa, decidió el sacerdocio a partir de ese voto intempestivo que hace, irracional, por zafar de una tormenta y un rayo. Otras fuentes también luteranas alemanas plantean que más bien fue porque había cometido un homicidio en un duelo con un compañero suyo de leyes, la universidad y facultad de leyes. Estudiaba abogacía para ser abogado y entonces después de ese duelo, para intentar zafar de la justicia, ingresa dentro de los agustinos, la orden de los agustinos, porque había el derecho de asilo. Entonces, si uno entraba con una orden religiosa, a él no lo podían detener. Sea como fuere, nos encontramos ante un voto bastante intempestivo, un modo difícil o extraño al menos de decidir la vocación sacerdotal o religiosa. Y se plantea que Martín Lutero va a hacer una ruptura a partir de las famosas indulgencias. Discúlpeme que vaya rápido, pero necesito acortar este tema. ¿Por qué lanzó Martín Lutero sus 95 tesis famosas que después colgó en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg? Y porque en Roma se encontraban con el tema de las indulgencias, se encontraban vendiendo indulgencias. Me detengo rápidamente en este punto, solamente para decir en menos de un minuto lo siguiente. La actual Basílica de San Pedro en Vaticano, la que hoy conocemos, es nueva. ¿Cómo nueva? Sí, tiene apenas 400 años, 450 años. La anterior Basílica de San Pedro era la famosa Basílica Constantiniana que venía de los tiempos del famoso emperador Constantino. A principios del siglo XVI, principios de 1500, el Papa reinante había tenido la idea de que para agrandar esa iglesia, centro de la cristiandad, hacía falta remodelarla. Ahí es donde va a ser famoso Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la famosa cúpula de San Pedro, Bernini, toda la columnata que hoy conocemos, la famosa diapositiva o foto, o si algún día uno tuvo la gracia de estar en Roma, es nueva, es decir, tiene 400 y pico de años. La otra era vieja. El Papa, que dijo, tuvo esta idea, criticable ciertamente, dijo, bueno, para poder conseguir fondos hagamos lo siguiente. Yo como Papa tengo la potestad de otorgar por ciertos actos públicos, actos de devoción, que la gente ayude a la iglesia, y yo puedo otorgar, por ejemplo, la indulgencia plenaria por la pena merecida por los pecados. Y entonces comenzó a largar misioneros, predicadores, que intenten predicar en todo lo que era la cristiandad. Digo cristiandad porque hasta el momento Europa se llamaba así,
la cristiandad. En cualquier documento ustedes encuentren de la Edad Media o del primer Renacimiento es la Christianitas, la cristiandad, ¿no? Europa va a venir posteriormente después del Renacimiento a llamarse así. El Papa decía, bueno, vayamos por las distintas diócesis del mundo, expliquemos que el Papa necesita ampliar San Pedro y aquella gente que ayude, colabore con dinero, yo puedo entregarle la indulgencia plenaria por la pena merecida de sus pecados. En algunos lugares esto se explicó bien, sin ningún problema. En otros lugares, como en Alemania, se explicó mal. Concretamente, el sacerdote que fue a predicar fue un dominico, en el lugar donde estaba Martín Lutero. El padre Tetzel, un alemán, también dominico, predicó haciendo demasiado hincapié en el valor del gesto, del pago, ¿no?, de la ayuda, y entonces dio pie a que algunos comenzaran a hablar en contra de las indulgencias. Y Martín Lutero se va a agarrar de esto para comenzar a predicar contra el papado mismo. Por esto, cito, yo no impugno la inmoralidad y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Para Martín Lutero, cuando habla del papado, es de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cada vez que él diga papado, es eso. Yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado de la Iglesia: los votos monásticos y el sacrificio de la misa, de la Santa Misa. Lutero, él era un hombre realmente genial, si hubiese sido bien dirigido, hubiese sido un San Pablo, realmente un tipo como San Pablo, en serio. Fue mal dirigido, fue llevado al sacerdocio sin tener vocación. En sus escritos él plantea esto que para él era tremendo, el estar viviendo una especie de doble vida. Era escrupuloso. Los escrúpulos es una enfermedad del alma que le hacen ver a uno pecado donde no lo hay, ¿no? Lo atormentaba el hecho de pensarse para siempre condenado, ¿no? Él creía que eternamente iba a estar para siempre condenado. Fíjense algunos de los textos de Lutero cuando estaba todavía en el convento agustino. Al nombre de Jesucristo temblaba yo de pies a cabeza cuando estaba en el monasterio. Era tan enemigo de Cristo que se vio una escultura, una pintura que lo representase colgado en la cruz, me aterrorizaba de manera que cerraba los ojos y hubiera preferido ver al diablo. Son citas textuales de los trabajos de Lutero, Werke, de la obra famosa, la obra completa de Lutero. Uno dirá, ¿por qué yo me puse a estudiar esto? Porque a partir de los 500 años se comenzó a hablar de que, bueno, en realidad Lutero cree más o menos lo mismo que creemos los católicos. Bueno, Lutero no piensa lo mismo que nosotros. Por lo menos él no piensa igual que algunos que dicen que nosotros pensamos igual que él. Por ejemplo, respecto del pecado, planteaba que ningún pecado es venial por su esencia. Todo lo contrario, las propias obras y la gracia que uno entiende que predispone las propias obras a la gracia santificante, para él era una cosa rarísima, algo insólito. Se ordena sacerdote. No puedo ponerme a citar todos los textos de Lutero. Voy a pasar un poco más, discúlpeme. Perdón. Ups. Ahí estamos. Bien. Su modo de ser, su activismo era enorme, gigantesco, ¿no? Ustedes saben que los sacerdotes nos obligamos bajo pecado a rezar por el pueblo fiel, el breviario, el oficio divino, la liturgia de las horas, ¿no? Siendo yo monje, estaba tan ocupado con muchos negocios, leyendo, escribiendo, que no podía rezar las horas canónicas. Si las dejaba por 6 días, el sábado no cenaba ni comía y me pasaba todo el día rezando, pero sin cuidar el sentido de las palabras. Lo que les contaba recién, vendrá después el periodo en que el Papa pide las indulgencias. Esta es la actual Basílica de San Pablo. Y Lutero va a aprovechar, el fraile Martín Lutero, sacerdote, monje agustino, va a aprovechar para plantear ciertas tesis que él plantea incompatibles con la iglesia de entonces. Entonces vamos a la primera cita que dijimos al inicio. Yo no impugno los abusos, sino la doctrina misma del papado, de la iglesia. Digo por las dudas porque este es Lutero en sus fuentes. Es Lutero en sus propios trabajos, no en lo que nos dicen que Lutero dijo. Bien, Lutero entonces se enfrenta al dominico, el padre Tetzel, este dominico que yo dije que había ido a predicar sobre las indulgencias, y el padre Tetzel tiene una frase, escribe al Papa, con una carta que es profética. La carta que es profética dice algo así: si seguimos dejando que Lutero diga sus cosas, con el tiempo cada uno va a despreciar a la iglesia de Roma y cada uno va a creer
lo que él le parezca que tiene que creer. Más adelante, un impío, vamos a verlo enseguida, que fue Voltaire. Voltaire va a decir que en el protestantismo cada uno de los protestantes es papa para sí mismo. Lo decía de modo irónico, ¿no? Como una broma, como diciendo, ya no tienen una cabeza visible fuera de lo que es Jesucristo, nuestro Señor, claramente en lo que nosotros creemos con ellos también igual. Bien. Simplemente para compartir con ustedes, a modo de una especie de flos de Lutero, flor del luteranismo, vamos a intentar ver ahora algunos textos de Martín Lutero, según él como él mismo los planteaba, los escribía. Respecto de la jerarquía de la Iglesia, claramente Lutero lo que hace es romper con la jerarquía, ¿no? Desde que un cristiano sale de la bautismal, ya es sacerdote y puede jactarse de haber recibido la ordenación, ser clérigo, obispo o papa. Tiene muchísimas citas, yo no voy a leer todas, algunas porque son tremendamente duras, entonces son bastante fuertes. Claramente que hay cosas que Lutero decía que eran ciertas, o sea, no es un loco que de un día para otro se levantó y dijo una barbaridad y un montón de otros locos lo siguieron. Pero lo que está de fondo y por lo cual lo van a seguir muchos, pero muchos de la burguesía y la aristocracia alemana, es porque, esto vale la pena retenerlo desde el punto de vista histórico, es que el separarse de la Iglesia de Roma implicaba también para los mismos nobles alemanes comenzar a tener una enorme autonomía respecto de los territorios y los impuestos que ellos tenían que pagar como tales al emperador y al papa. No olvidemos que el papa también era un soberano en un estado. Los estados pontificios ahora han quedado reducidos a una cosa mínima como es el Estado Vaticano, pero antiguamente no era así, eran territorios. Vamos a ver las fuentes de Martín Lutero sobre algunos puntos centrales. Por ejemplo, la Eucaristía. Sostenía una famosa herejía que es la impanación, que plantea, lamentablemente, algunos curas católicos también de mala formación dicen lo mismo, que en la misma Eucaristía está tanto Cristo como el pan. En la misma sangre de nuestro Señor está la sangre de Cristo junto con el vino. Y que eso simplemente está en el momento en que se hace el rito, la memoria, el memorial famoso, la cena que dicen ellos, ¿no? Estas son citas de Lutero. No son los más importantes los textos de Martín Lutero sobre la Eucaristía. Uno podría estar planteando todo el tiempo qué pensaba Lutero de la Eucaristía. Puntualmente va a ser después el Concilio de Trento el que va a surgir para intentar contrarrestar los errores de Lutero y del protestantismo en general. Vamos a ver la principal, quizás con un poco más de detenimiento, que es el pecado original. ¿Por qué? Porque nos va a servir para después entender lo que es la Revolución Francesa. Todos sabemos que nosotros tenemos una falla de origen, y eso es lo que en teología, en el dogma católico, se conoce como el pecado original, no contraído por nosotros, no cometido por nosotros, sino heredado, digamos, ¿no? Ningún bebé cuando nace hace ningún pecado per se, por sí mismo, pero sí lo arrastra, lo trae de fábrica, digamos, a partir de nuestros primeros padres. Esa desobediencia que se narra en el libro de Génesis, ¿no? Martín Lutero tenía un problema grave con el pecado original. Decía lo siguiente: si nosotros realmente el pecado original se nos borra con el bautismo, ¿cómo es que después de haber sido bautizados seguimos teniendo malos deseos? Sigo teniendo yo, puntualmente él hablaba de la concupiscencia, el deseo de la carne concretamente. ¿Por qué tengo yo esa mala concupiscencia, ¿no? Incluso habiéndome yo bautizado? Y él plantea lo siguiente: es muy fácil, es muy claro, porque el bautismo no borra el pecado original. El bautismo no borra el pecado original. Y entonces, ¿cómo puedo salvarme? ¿Cómo hago yo para salvarme? Es muy fácil. Cree fuertemente. Solamente la fe te puede salvar. Por eso cuando él traduzca la Biblia del latín, la Vulgata famosa de San Jerónimo al alemán, va a traducir este texto: Justus ex fide vivit, que significa el justo vive de la fe. A lo que él va a agregarle, cuando traduce al alemán, el justo solamente vive de la fe. Uno va a decir, pero entonces ¿en qué quedó la carta del apóstol Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Cuando Lutero tiene que traducir el texto de Santiago del latín al alemán, ¿qué hace con esa parte de la Biblia? Tácate, la elimina.
Por eso en las Biblias protestantes hay algunos textos que no están. Por ejemplo, la Carta de Santiago, entre otros. Dios no salva, decía Lutero, a los pecadores fingidos. Sé pecador y peca fuertemente, pero aún con más fuerza, alégrate en Cristo. Beber, jugar, reír más y más fuerte, cometer algún pecado para desafiar y despreciar al demonio. No importa lo que uno haga, basta con que uno crea, se sienta salvado, repito, se sienta salvado, repito, se sienta salvado para que uno se salve. Yo no siento estar en pecado. Yo no siento. A partir de Lutero, en gran parte se va a volcar la objetivación de la doctrina salvífica, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo para salvarnos, a la subjetivación, desde el objeto al sujeto. Retengamos esto. Yo no quiero ser juez, ni asno, ni papa, ni mula. Todos textos textuales de Lutero, ¿no? No quiero responder nada a tales asnos ni a sus berridos inútiles. Sobre la palabra sola escritura, solamente la escritura te salva. Es decir, nosotros los católicos tenemos dos fuentes de la revelación cristiana: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Al final del Evangelio de San Juan se nos dice: hay muchas cosas que no fueron escritas en este libro, que si hubiesen sido escritas no alcanzarían todos los libros del mundo. Eso es lo que se conoce como la Sagrada Tradición con T mayúscula, ¿no? Que murió con el último apóstol, San Juan, el más jovencito, y que a lo largo de los siglos la Iglesia poco a poco lo ha ido desarrollando con lo que hoy llamamos nosotros el magisterio de la Iglesia. Bien, Lutero es un doctor por encima de todos los doctores del papismo. Lutero habla así: ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros como católicos decir que en la Edad Media se imponía el dogma, que no nos dejaban pensar, que la Inquisición, si vos pensabas, te metían en el fuego? Un montón de mitos históricos de este tipo. La Iglesia nunca contrapuso la fe con la razón, al punto tal, los que son más grandes se van a acordar, cuando en tiempos de Juan Pablo II salió la famosa encíclica Fides et Ratio, fe y razón. Van de la mano, ¿no? De hecho, eso es la teología: pensar la fe, aplicar. Chesterton, un converso inglés, decía que cuando uno entra en la iglesia, uno no se saca el cerebro, ¿no? Se saca el sombrero, pero no la cabeza. En signo de respeto. Nosotros no abdicamos, no apostatamos de la razón. Usamos la inteligencia. Un católico bruto no es un buen católico. Un católico que no quiere pensar. ¿Qué decía Lutero respecto de la inteligencia? Lutero planteaba todo lo contrario. La razón se opone directamente a la fe. Deberían dejarla que se vaya. En los creyentes hay que matarla. Es imposible poner de acuerdo a la fe con la razón. Otra famosa cita: la razón es la prostituta del diablo. Es la prostituta del diablo. ¿Para qué sirve la razón en el mundo protestante? Según Lutero, simplemente para comprar, vender, intercambiar, según Lutero, en sus fuentes. Es por eso que no resulta extraño que Lutero después vaya a ir en contra de los grandes pensadores de la humanidad, incluso de los pensadores paganos. Si uno algún día va a leer la Suma Teológica del gran Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás llama a Aristóteles, con mayúscula, el filósofo. Por ejemplo, sicut docet philosophus in politici suis, así empieza la metafísica, como enseña el filósofo en su política, en el libro de la política, y continúa. Y así en todos los textos Santo Tomás lo llama el filósofo, aunque era pagano. Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, no conoció nunca la revelación. Bien, para Lutero, Aristóteles es el reducto impío de los papistas, ¿no? Es para la teología lo que las tinieblas son para la luz. Bueno, ¿qué decía de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino ha sido siempre el más citado en todos los documentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él era agustino, había nacido 3 siglos después de Santo Tomás. Es la fuente y la cloaca de todas las herejías y errores y el destructor del Evangelio. Tomás escribió muchas herejías, es el autor del Rey Aristóteles, el devastador de la pía doctrina. Uno dirá, bueno, y sobre otros temas, hay muchísimos temas que uno puede plantear respecto a Lutero en sus propias fuentes. Ahora que estamos en tiempos feministas, que les dicen,
Bueno, ya que nos plantean a nosotros hablar acerca de Lutero y acerca de su pensamiento, yo quería compartir con ustedes algunas citas, ¿no? Lutero no era alguien a quien hoy en tiempos llamaríamos defensor de la mujer. Con un planteo puritano, consideraba a la mujer como una mera cosa, ocasión de pecado. Un pecado que para él era perdonable, sobre todo cuando uno trataba de procrear, de mantener la prole. Cito a Lutero: las mujeres, escuchen bien las mujeres para que le tengan devoción, las mujeres evidentemente no pueden servir más que para el matrimonio o para la prostitución. Linda cita. Otra cita: aunque las mujeres se fatiguen y aún revienten con la preñez, con el embarazo, tú déjalas reventar en buena hora, que para eso han nacido. Más vale vida corta con salud que vida larga con enfermedad. Otra cita: a imitación de Cristo, también vos habéis sacado estas almas de la prisión. Le decía un fraile que había robado a unas monjas de un convento para violarlas. Un fraile apóstata que había raptado monjas de un convento para violarlas. Y les decía al fraile, ex fraile: a imitación de Cristo también vos habéis sacado estas almas de la prisión, de las garras de la tiranía humana, precisamente en el oportuno tiempo de la Pascua, en que Cristo rompió las cadenas y los suyos. Sobre las monjas, ¿qué decía? Ninguna prostituta fina es más lujuriosa que las monjas nuestras. Otra: si una mujer se niega a pagar el débito conyugal, a tener relaciones íntimas con su marido, el hombre debe echarse la cuenta de que su mujer ha sido robada y apropiada por forajidos y simplemente agarrarse otra. Es más o menos lo que pasa ahora, pero si es ser luterano no hace falta, ¿no? Otra cita, digo la última, porque hay muchas, hay un florilegio de este tema. La mujer es un animal estúpido que solo sirve de mero instrumento para acallar nuestro apetito sensual. Tan pronto como cualquier hombre sienta en sí la plenitud de los fueros de macho, tome a una mujer y no tiente a Dios, que para esto la mujer tiene su sexo de mujer, para que le suministre al hombre un remedio saludable para evitar el onanismo. El onanismo es la masturbación, ¿no? Bueno, como estas hay muchísimas citas. Yo no sigo porque la verdad que está a favor, sobre los judíos. Tiene un montón de citas tremendas de los judíos, ¿no? Los judíos son un pueblo abyecto, despreciable, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje. Su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar su protección legal alguna. Bien. Evidentemente Lutero va a ser excomulgado, lo va a atormentar muchísimo después. En cuanto a la Biblia, ya les dije alguna cosa, no me puedo detener en este tema de vuelta. Se va a casar con una monjita que había sido monja cisterciense, Catalina von Bora, Catalina de Bora. En un momento de debilidad, estando en el patio de lo que era el antiguo convento de él se quedó en el convento, sucede este pequeño diálogo. Oh, bello cielo, lástima que no te verá jamás, dijo Martín Lutero. Y la esposa le respondió: Martín, y si volvemos para atrás, no, el carro ha marchado demasiado lejos del barro. Es decir, era un hombre que tenía conciencia ya de lo que había hecho y no quería volver ya para atrás. Voy muy rápido, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Porque yo tengo la tendencia de hablar a veces rápido, como todo mal argentino. Entonces, si voy muy rápido, me avisan, por favor. En los textos de Lutero se encuentran ciertas tendencias suicidas. Yo esto lo he tratado en este librito que se publicó hace un par de años, que se tituló Luterándonos, que es una pequeña biografía de Lutero a partir de sus textos y un compilado de los textos de Lutero, y después analizo las fuentes de la época de Lutero. Hay una versión que murió simplemente de una gran fiebre y otra versión que Martín Lutero, por sus tendencias que tenía de loco, de escrupuloso, murió suicida. Esto no creo que se pueda probar nunca, pero simplemente yo doy las
las fuentes. Por lo tanto, a 500 años de esta ruptura, la verdad que no hay nada que festejar. Todo lo contrario. Europa, a mi juicio, esto lo digo siempre, algunos se enojan con esto, pero para mí perdió la mejor de las partes cuando fue la Reforma Protestante. Porque no solamente fue Alemania, después va a ser también Inglaterra, va a ser los Países Bajos, Holanda, y todo lo que conocemos como Dinamarca, bueno, Suecia. De las mejorcitas partes, Alemania es hasta el día de hoy, Inglaterra, por más que uno esté en contra con un montón de políticas que tengan, pero es gente realmente muy, muy valiosa. Por eso perdió de las mejores partes. Esto sin desmedro de España, ¿no? O del resto de los países, ¿no? Bien, entonces primera revolución, lo que intento plantear es que en el planteo de Lutero, si uno se dio cuenta, todo comenzó a volcarse hacia el yo, hacia el yo. Comienzo yo a interpretar la escritura como quiero, comienzo yo a plantear entonces qué es verdad y qué no es verdad, comienzo yo a modificar la iglesia en general. Porque hubo gente en la época de Lutero que vio cierta corrupción en la misma iglesia entre los laicos o entre los curas o entre el papa, lo que sea, y lo que hizo no fue irse de la vereda de enfrente a tirar piedras, sino comenzar la reforma, la verdadera reforma católica con muchísimos santos. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Cayetano, San Ignacio de Loyola con los jesuitas, todo lo que se llamó en la historia de la iglesia como la contrarreforma católica. Tuvo ese nombre. Bien, entonces, primer punto, la revolución protestante. Vamos al segundo punto. ¿Por qué toco este tema? Porque no sé cómo es aquí en Bolivia, supongo que sería igual que en Argentina, que en otros lugares. Por lo general se nos habla de la Revolución Francesa como una revolución de libertad, de que el pueblo se terminó de sacar el yugo de los tiranos, monarcas, de que finalmente reinó la fraternidad universal, de que finalmente a partir de ese momento somos todos iguales. De hecho, la consigna de la Revolución Francesa es liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. Realmente fue así. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esto o en la escuela o en la universidad? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hemos tomado el trabajo de ir a las fuentes y ver realmente los libros? Como dato anecdótico, para que ustedes seguramente lo han conocido, conocen al novelista francés Julio Verne, el de La Vuelta al Mundo, ¿no? De los 80, de un montón de viajes dentro de la Tierra, precioso. El año pasado, año 2018, fue la primera vez que se tradujo una obra de Julio Verne sobre la Revolución Francesa. Es decir, casi 200 años que se había sepultado una obra de Julio Verne. Él no vive puntualmente la Revolución, es posterior, es de mitad del siglo XIX, pero él escribe lo que sus abuelos habían vivido. Esto fue noticia en varios diarios de España y aquí también en Hispanoamérica. Porque por lo general se ha silenciado siempre lo que fue realmente la Revolución Francesa. Una revolución realmente de las más sangrientas que haya tenido por lo menos Europa occidental. Bien, no puedo detenerme en la génesis, pero digamos 3 palabras nada más. 1780, sabemos que la revolución es 1789. Bien, pero la Revolución Francesa nace un poco antes, por lo menos en cuanto a los momentos previos, inmediatos, en el año 1788. Una gran carestía, una gran sequía, había un gran descontento popular en la gente, pero esto no era lo fundamental, porque crisis había habido siempre en Francia. Lo fundamental es que poco tiempo atrás, los años anteriores, hubo un grupo de pensadores a lo largo de todo el siglo XVIII, todo 1700, que se habían dedicado de modo sistemático a escribir y preparar una revolución. Para este trabajo yo me manejo con obras que están lamentablemente en francés, autores contemporáneos. Cito algunos títulos nada más. Yo, si alguno puede leer francés, son muy recomendables estos libros. No he tenido nunca el tiempo de traducirlos, pero algún día me encantaría hacerlo. El gran autor hoy contemporáneo es el profesor Xavier Martin, que es un profesor de la Universidad de Angers, en Francia.
que se ha dedicado a estudiar en sus fuentes a los pensadores del siglo de las luces, llamado así el siglo XVIII, 1700. El hombre, los derechos del hombre y su compañera, o sea, qué opinaba sobre la mujer, por ejemplo, de vuelta tenemos el punto, la naturaleza humana y la Revolución Francesa, Francia en el abismo, regenerar la especie humana, naturaleza del bajo hombre y el corazón de las luces, la mitología del código napoleónico. Bueno, y cualquiera que haya ido a una universidad medianamente seria va a haber escuchado alguna vez, depende de qué facultades o de qué carreras, a estos tres pensadores, a esta trinidad, ¿no?, que fue Voltaire, Montesquieu y Rousseau, ¿no? Quizás de los tres el más famoso sea Rousseau, digo de los pensadores. ¿Qué hicieron estos tres personajes? No solamente ellos tres, hay muchos más, D'Alembert, d'Holbach, bueno, son varios. Son los creadores de lo que se conoció en la historia de Francia y de Europa como la enciclopedia. La enciclopedia, nosotros la conocemos ahora con ese nombre, es un enorme diccionario con un montón de palabras, pero surge a partir de estos pensadores. Ellos intentaron hacer una especie de suma teológica, pero a nivel laical, cuasi ateo. Eran personajes, muchos de ellos, que habían adscrito a la secta de la masonería. La masonería nace en Inglaterra en 1717, o a los Rosacruces, otra secta similar. No entramos en este tema porque sería eterno. Y lo que buscaban era lo que decía siempre Voltaire, firmaba así sus cartas: écraser l'infame, destruir al infame. Destruir al infame. ¿Quién es la infame? La Iglesia. Algunos de ellos eran protestantes. Rousseau era de origen calvinista. ¿Y qué planteaban durante todo el siglo XVIII? Que era necesario derrocar al tirano. Y en el tirano veían dos cosas: el rey y Dios mismo. Es por eso que estos tres personajes, Rousseau, Voltaire y Montesquieu, por ejemplo, no van a ver ellos con sus ojos la Revolución Francesa, pero sí están segurísimos de que están preparándola. Por eso es que la Revolución Francesa es el modelo de toda revolución moderna. Repito, la Revolución Francesa es el modelo de toda revolución moderna. Uno a veces cree que la revolución es cuando van los campesinos a la plaza, hacen lío, y ahí se arma la revolución. No. El pueblo solo nunca actúa por sí solo, porque la autoridad de por sí es algo natural. Siempre hay alguien que gobierna y alguien que es gobernado. Siempre hay alguien que tiene un carisma de líder. Eso es así, en todo lugar. Van a comenzar entonces a escribir, van a preparar al pueblo. Son los, entre comillas, y lo digo sin ironía, entre comillas, los filósofos iluministas, porque en realidad eran propagandistas, eran como si fuesen ahora nuestros periodistas, ¿no?, que son, entre comillas, creadores de opinión, decimos nosotros. Bueno, antiguamente le decían filósofos, ¿no? ¿Por qué iluministas? Porque decían que la fe había que dejarla de lado, solamente había que basarse en la luz, en la iluminación de la razón. Bien, a partir de entonces de esta sequía que dijimos de 1788, va a surgir entonces un gran descontento, es cierto, que va a ser aprovechado por un grupo de intelectuales y de burgueses, repito, de burgueses, no del pueblo sencillo, para pedir la apertura de la Asamblea General y después de los Estados Generales. Es decir, había en el derecho francés monárquico que cuando el rey parecía que no estaba gobernando bien la cosa, se podía llamar a distintos estamentos para que coadyuvasen al gobierno de Francia para sacarlo de una crisis. No era un golpe de Estado, estaba planteado perfectamente en las leyes monárquicas francesas de por entonces. Como ustedes saben, Francia siempre fue una nación monárquica. Desde el año 496, el bautismo de Clodoveo, primer rey franco, hasta al menos Luis XVI, 1789. Después hubo un intento de restauración también de la monarquía, pero siempre fue un país que el rey estaba arriba, pero no es que hacía lo que quería. Las monarquías nunca, es como se nos dice a veces en la facultad, el monarca reinaba y hacía lo que quería. No, eso es la decadencia de la monarquía. Eso es la monarquía borbónica, ¿no? La monarquía ya que no tiene ningún sentido, ha perdido el sentido de Dios, ha perdido el sentido de la ley natural, ha perdido el sentido de la ley divina. Había un montón de mecanismos
para presionar al rey, incluso para destituirlo. De hecho, se encuentra en la Suma Teológica el caso de si es lícito o no matar a un tirano, a un tipo que se ha convertido en un tirano. Bien, paso un poco esta parte. Fue así que hasta el 14 de julio, por eso los franceses festejan siempre el 14 de julio, se va a tomar una cárcel que era para una prisión política, la famosa cárcel de la Bastilla, en París, en el seno de París. ¿Y por qué? Porque se pensaba que allí existía un famoso polvorín y que se podían sacar armas para poder comenzar a hacer una revolución contra el monarca. El monarca reinante era Luis XVI y su esposa María Antonieta. Luis XVI era francés, María Antonieta era austríaca, de Austria. Bien. Lo cierto es que lo primero que hace esta revolución, que supuestamente es para buscar la libertad, la igualdad y la fraternidad, de fraternidad no tuvo demasiado, porque lo primero que suceden son asesinatos. Y al punto tal es que el pueblo va a entrar en la Bastilla, ciertamente que sí, y se van a empezar a separar los revolucionarios entre los mismos burgueses, los que comandaban la cosa, en dos partidos grandes: los famosos jacobinos, más bien radicales, hoy si quisiéramos ponerle un término actual, que no es de la época, si queremos de una izquierda revolucionaria más radical, y los girondinos como si fuesen liberales, para decirlo de alguna manera. Tanto fue así que cuando se encontraron frente al rey en la asamblea y después en los estados generales, la famosa distinción de izquierda, de derecha, de centro, es justamente por esto, porque de un lado se pusieron unos, otros y otros los del medio. El poder real entonces nunca va a pasar al pueblo, va a pasar a los burgueses. ¿Y quiénes eran los burgueses? Principalmente los comerciantes y, como siempre, los abogados. Acá en esto tengo que hablar en contra de mi gremio. Yo cometí el pecado grave de ser abogado antes de ser sacerdote, pero entonces por eso, bueno, con el lamento de... Bien, entonces, pero no pasa a favor del pueblo. La igualdad entonces no se da de modo igualitario. Y van a comenzar a perseguir a quienes no pensasen exactamente igual que los revolucionarios. Y comenzaron las matanzas, comenzaron las persecuciones, y comenzó un hermoso invento que tuvo el siglo XVIII, lindísimo, muy romántico, muy hermoso, que fue la guillotina. La guillotina fue inventada por un señor, Monsieur de Guillotin, porque había que buscar un modo de causar la muerte económico, silencioso y rápido. Bueno, la guillotina era un modo muy romántico, muy hermoso, de matar en nombre del pueblo. Matar en nombre del pueblo. Y tanto es así que los mismos reyes, María Antonieta y Luis XVI, van a perder la cabeza. No por amor, sino por la guillotina. Bien, los grabados de la época son famosos, son muy famosos. Si algún día alguno de ustedes puede llegar a ir a París, vaya a la Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia, como se llama, donde van a encontrar esta lápida medio escondida, pero yo pude sacarle foto en su momento, porque quería ver el lugar concreto, preciso, donde estaba la famosa guillotina de la Plaza de la Concorde. Era tan fuerte, dicen las crónicas de la época, el olor a nauseabundo de la sangre coagulada de la gente que perdía la cabeza en la guillotina, que uno no podía acercarse por calles y cuadras de espacio, porque era imposible. Se ejecutó, y esto es increíble, si algún día agarran el famoso martirologio romano, lo que leemos en la iglesia todos los días, los santos que hay, hoy San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Pero hay un montón de otros santos o beatos. Bueno, casi todos los días en el martirologio romano, que es publicado por el Vaticano, hay algún mártir de la Revolución Francesa, porque hay muchísimos sacerdotes, religiosas, laicos, que van a morir por no querer apostatar. La revolución que intenta hacer, intenta cambiar todo, intenta hacer lo que implica la palabra revolución. En latín, revolvere significa verter, ¿no? Dar vuelta a todo. Había que dar vuelta la religión, había que dar vuelta la política, había que dar vuelta el pensamiento, había que dar vuelta los días. Por eso la Revolución Francesa crea un calendario nuevo. Al punto tal que algunas semanas tenían 10 días para olvidar el día dimanche, el domingo.
Porque dominus, hace acordar a Dios. Por eso dominus viene de ahí, el día dedicado al Señor, no al domingo. Había que liquidar incluso esto. Y había que liquidar también las fechas. Por eso es que la Revolución quita las fechas de los santos, como mucha gente todavía se guiaba. Bueno, para la fiesta de San Fermín, los españoles hacen la corrida de toros, estos locos, ¿no? Que de San Fermín, que, bueno, se basaban mucho así en esto, ¿no? En Francia es lo mismo. Había que también cambiar el calendario porque la gente debía olvidar el antiguo régimen, l'ancien régime, el antiguo régimen. Lo anterior tenía que dejarse de lado. Tanto fue así que ustedes ven que cuando rezamos el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a rezar, dice, venga a nosotros tu reino, ¿no? Hágase tu voluntad. Era tanta la tirria que tenían contra Dios y contra la monarquía, que cambiaron el Padre Nuestro. Uno tenía que decir así, venga a nosotros tu república, ¿no? Hágase tu voluntad, ¿no? Después, hasta eso cambiaron. Porque cuando hay una revolución, se intenta cambiar hasta la misma religión. Bueno, ni hablar de la persecución directamente contra la Iglesia. La famosa catedral de París, ¿no? Nuestra Señora, Notre Dame, Nuestra Señora de París, tuvo el horrible espectáculo de que una mujer, una prostituta pública conocida, muy famosa, bailó desnuda en el altar mayor de París, ¿no? Y las iglesias se convirtieron en establos, en cárceles, en regimientos, las que quedaron en pie. De 300 iglesias que había en París antes del 14 de julio de 1789, después de la Revolución quedaron nada más que 33. O sea, las que hoy se ven en París son pocas. La famosísima abadía de Cluny, al sur de Francia, una abadía que llegó a tener 1000 monjes benedictinos, fue absolutamente devastada. Se le pagaba a cada francés por cada piedra que traía de la abadía de Cluny, para que la gente rápidamente desmantelara esa magnífica abadía, de donde habían salido muchísimos santos. Y uno dirá, bueno, perfecto, y entonces, pero ¿y el pueblo qué hizo? ¿Estaba de acuerdo? Bien, esto, lo que les cuento ahora, es algo totalmente silenciado, no se conoce en la historia, es una historia silenciada. La gente normal, la gente sencilla, no estaba con la Revolución Francesa. Tanto fue así que hoy por hoy ya uno puede ir leyéndolo, porque esto fue silenciado, repito, que toda una región completa de Francia, la región oeste, esa región completa, la región de la Vendée, se va a levantar contra la Revolución Francesa. Y se va a levantar contra la Revolución por dos motivos grandes. El primero es que la Revolución saca un documento, un decreto, llamado así, la Constitución Civil del Clero. La Constitución Civil del Clero. ¿Qué planteaba ahí? Planteaba que a partir de ese momento era la República Francesa la encargada de suministrar a los sacerdotes y obispos para poder llevar una fe distinta a la gente. Es decir, nacionalizar la fe. Algo parecido me han dicho que ha sucedido acá en Bolivia, con la iglesia no sé cuánto, ¿no? Es que esto no es nuevo, esto es viejo, esto pasó siempre en la historia. Lo mismo va a pasar con la Revolución Rusa, con Lenin. Intentar dominar a la iglesia, quitarle la independencia. Entonces, usted es cura, se casó, se fue con una mujer, venga, no pasa nada, lo metemos acá en la iglesia francesa, ¿no? Es lo mismo. Muchos curas dijeron, yo no voy a jurar por esa Constitución Civil del Clero, porque significa apostatar. Me están obligando a mí a ser dependiente de la República, me están obligando a mí a dejar mi celibato y casarme, me están obligando a mí a decir que a partir de ahora la monarquía es mala. Bien, por eso es que mucha gente en algunas regiones, sobre todo campesinos, por eso repito, campesinos, el pueblo, se va a levantar. ¿Y se va a levantar con qué? Con palos, con hachas, con guadañas, con lo que tengan, porque no eran militares. Y van a comenzar una contrarrevolución, lo que se conoce como la contrarrevolución francesa o la contrarrevolución de la Vendée. La República, para intentar destruir este levantamiento, va a hacer una leva forzosa para que muchos campesinos que no eran militares vayan a pelear contra el país hermano de Austria, el país de la difunta María Antonieta. Y estos van a decir, no, de ninguna manera. Entonces, estas dos cosas, por la defensa de la fe y por la defensa de la propia patria, se van a levantar los campesinos de la zona de la Vendée.
con palas, con hachas, con guadañas, decíamos. Esto recién ahora, estas pinturas son del Museo de Arte Nacional de la capital de la Vendée, que es una ciudad chiquitita llamada Cholet, se escribe así, Cholet. Hoy por hoy ya uno las puede encontrar en internet. La primera vez que yo tuve la gracia de ir ahí, hace ya 20 y pico de años, evidentemente no se conseguía en ningún lado, intentamos sacar fotos de esto, nos parecía increíble. Hubo gente que pintó cuadros de lo que había sido la contrarrevolución francesa. Sin embargo, eso quedó silenciado. Los vandianos hoy por hoy son silenciados. Bien, ¿cómo se los mataba? Ahogamientos masivos, obviamente fusilamientos en masa, ni hablar de la cantidad de martirios de sacerdotes, de religiosas. Son muchísimos los mártires de la Revolución Francesa. Quizás, fíjese la cantidad, 250.000 muertos solamente en la región de la Vendée. El general encargado de todo esto, el general Westermann, cuando tiene que escribir cómo termina esta historia, escribe este párrafo: ya no hay Vendée, ella ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus hijos. Acabo de enterrarla en los pantanos y en los bosques de Savenay. Siguiendo las órdenes que me habíais dado, he aplastado a los niños bajo las patas de los caballos y masacrado a las mujeres que al menos ya no parirán. No tengo un prisionero que reprocharme. Lo he exterminado. Se fusila sin cesar. Esta fue la libertad, la igualdad, la fraternidad. Fue una guerra también religiosa, ¿no? La impiedad era algo tremendo. Las pacíficas ideas de la revolución. Revolución o muerte. Este es el texto famoso de Voltaire: destruir al infame. Él firmaba todas las cartas así, siempre igual. Un texto de Voltaire: es necesario obrar como conjurados, que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, golpeen y escondan la mano. ¿Qué pasaba si uno se oponía a todo esto? Si uno se oponía, entonces era tenido claramente como un personaje impío. ¿Qué hizo la Revolución Francesa? Uno dirá, bueno, pero no ayudó al pueblo, a los gremios. Bien, no sé si alguno de ustedes aquí es abogado, seguramente se acordará, cuando uno estudia la historia de los sindicatos o de los gremios, a veces a algún profesor se le escapa y cuenta esto, ¿no? Pero la Revolución Francesa, aunque parezca una paradoja, una de las primeras medidas que toma fue abolir los gremios. ¿Cómo abolir los gremios? Sí, porque era el modo de que la gente sencilla no pudiese defenderse. Entonces los gremios fueron abolidos por la famosísima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Esto me hace acordar a la película esta famosa o a la novela de Orwell, ¿no? No sé si han leído alguna vez, lindísima. Mi madre me la hacía leer de chiquito, una fábula, se llama Rebelión en la Granja, ¿no? Una granja de Orwell. Orwell es un ex anarquista comunista, y entonces cuando tiene que escribir el chancho, que es el jefe, Napoleón, ¿no? Escribe la primera norma de los animales en una granja. La historia es que los animales toman el poder, derrocan al granjero, y entonces ellos son los jefes, ¿no? Entonces Orwell dice que el jefe de los chanchos, Napoleón, escribe, el único chancho que sabe escribir, único animal que sabe escribir, escribe: todos somos iguales. Pasan los días, pasan las semanas, como nadie sabe escribir. Después de una noche que él había tomado hábitos de los humanos, tomaba whisky, el chancho, ¿no? Va un día medio borracho y escribe y agrega: todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? Entonces, así como que la ironía de lo que es la Revolución Francesa y lo que es después el marxismo. Bien, no me detengo. Si alguna vez quieren ver un ejemplo concreto, recomiendo muchísimo la película llamada Diálogo de Carmelitas, una película basada en la obra de teatro de Bernanos. Es el martirio de un Carmelo, de unas monjas carmelitas, por haber sido acusadas de contrarrevolucionarias. ¿Cuál era el delito que habían cometido? Estar en un Carmelo rezando. Entonces iban contra la revolución. Bueno, el martirio famoso son santas, las carmelitas de Compiègne, 16 carmelitas que van a morir. La última de ellas va a pedir
ser la última en subir cantando el Te Deum, ¿no? Bien, bueno, no podemos continuar con este tema. Como muchos de estos ha sucedido, muchos de estos revolucionarios terminaron muertos por la propia revolución. Una estadística cortita para ver qué popular que era, cómo defendían el pueblo. De los guillotinados, el 31% fueron obreros o artesanos, 28% campesinos, 20% mercaderes o comerciantes, el 9% nobles y el 7% eclesiásticos. O sea, deberíamos saber, supuestamente si era luchar a favor de la libertad y en contra de la burguesía y todo, era lo contrario. Bien. Bueno, realmente fueron dos cosmovisiones en pugna. Vamos a la última parte, más cortita porque esto lo voy a ampliar después. Ustedes conocen la encíclica, alguna vez la han escuchado, Divini Redentoris, ¿no? Una encíclica donde se condena al comunismo como una ideología, un sistema de pensamiento cerrado en sí mismo, que es intrínsecamente perverso. ¿De dónde surge el marxismo o el comunismo? Con distintas vertientes, naturalmente. Bueno, uno dirá seguramente a partir de Carlos Marx, ¿no? Y Engels, su compañero de fórmula. El marxismo, lo tengo que resumir muchísimo, discúlpenme, plantea con la ideología o la filosofía alemana, con Kant, con Fichte, con Hegel principalmente, que en la historia, lo intento simplificar, en el todo, según Hegel, ¿no? Existe un permanente cambio, un evolucionar permanente, un permanente avance hacia lo mejor. Toman esto en parte, no solamente de una mala filosofía, sino incluso de la misma biología. Para que algo surja como bueno, algo siempre tiene que morir. Para que surja el árbol hace falta que muera la semilla. Por lo tanto, cuando Hegel y después finalmente Marx plantean que la historia es siempre avanzable, siempre va en avanzando, plantea Marx y después sus posteriores ideólogos que cuando no existen revoluciones naturales, es el marxista el que debe crearlas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la ley principal del marxismo es esta palabra, la dialéctica. Lo que hace avanzar la historia para un marxista es la dialéctica, la contraposición de contrarios. A partir de la contraposición de contrarios, algo muere, algo surge y entonces la historia avanza. El todo, el absoluto hegeliano, avanza. ¿Se va siguiendo? ¿Van siguiendo en esto? Esto es importante. Bien, a partir de la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos con una Europa que estaba muy, pero muy vapuleada, muy empobrecida. Por lo tanto, después de la famosa revolución industrial, muchísima gente había quedado sin trabajo. ¿Cuál era el fermento de esa masa que había que intentar utilizar, aprovechar e intensificar? Justamente la dialéctica entre los pobres y los ricos, entre el obrero y el patrón. Ahondando esa dialéctica, decía Marx, es cuando nosotros poco a poco vamos a intentar lograr la dictadura del proletariado, que es un estado intermedio. En las obras de Marx y de Engels, eso es un estado intermedio hasta que después llegue el paraíso comunista. El paraíso comunista, ustedes saben, es Cuba, ¿no? Es lindísimo, ¿no? Vivir en Cuba. O el paraíso comunista es Venezuela, es lindísimo, está espectacular. Toda la gente vive feliz, nadie se escapa de Cuba, nadie se escapa de Venezuela. Ese sería la panacea del comunismo, ¿no? Bien. Planteaba entonces Marx y después sus posteriores ideólogos que a partir de la dialéctica es que hacíamos nosotros avanzar concretamente la historia y la historia del pensamiento. Los comunistas, dice la encíclica Divini Redentoris, afirman que el conflicto que impulsa al mundo hacia su síntesis final puede ser acelerado por el hombre. Por esto procuran exacerbar las diferencias existentes entre las diversas clases sociales. Esto era antes, esto es si queremos el marxismo clásico, Por esto propugnaban esto, el materialismo dialéctico, ¿no? El comunismo intenta hacer ahondar o inventar dialécticas allí donde no existen. El marxismo clásico quizás sirvió, entre comillas, digo yo, hasta el momento de la famosa Revolución Rusa.
Fíjense Marx lo profeta que era, que él decía que la revolución comunista se iba a dar en Alemania. Finalmente se dio no en Alemania sino en Rusia, a menos no inicialmente, después sí con la Alemania famosa comunista, hasta más o menos la década del 20 o la década del 30, en que ya mal que mal el problema de la revolución industrial había mermado. Ya no era tan sencillo el hecho de armar una dialéctica entre patrón y esclavo, hasta que surge este personaje que tenemos en pantalla, que ahora vamos enseguida a verlo después de la pausa con un poco más de detenimiento, que fue Antonio Gramsci. Yo simplemente lo anuncio, lo presento y hacemos una pausa. Antonio Gramsci es un italiano de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que plantea él concretamente que el sistema marxista como tal está perimido, no sirve más como tal. Y a partir de ahora tenemos que buscar otros métodos para lograr controlar el mundo. ¿Cuál es el método para controlar el mundo? Él plantea que el método para controlar el mundo es la revolución cultural. La revolución cultural. ¿Por qué uno dirá qué tiene que ver el cura? ¿Por qué puso acá este cura la imagen de la Virgen de Fátima con Gramsci? Una foto como que Gramsci está rezándole a la Virgen de Fátima, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Porque la Virgen de Fátima, cuando se aparece en el año 1917, dice que si Rusia no se consagra al Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. Los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. Y entonces llegamos hasta acá, hasta Antonio Gramsci, a este personaje que tenemos en pantalla. Y ahora sí, hacemos un pequeño corte, unos 10 minutos, tomamos agua, nos despertamos y seguimos después. Gracias.